Después de meses sin aparecer por acá, sin grabar videos, aparezco llorando. Arranqué el video orando, hablando con Dios, hablando con Jesús. Es un video que me costó tomar la decisión de hacerlo, pero entendí que no es o sea, no se trata de mí, no se trata si me expone mucho, si me duele contar ciertas cosas y demás, sino que se trata de otras personas, del que está atrás de esa pantalla, de esta pantalla escuchando, viendo este video y que tal vez ciertas cosas que vaya a hablar y contar eh, les sirva y los ayude y los direccione a donde deben ser direccionados, que es Dios, hacia su camino, que es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y, y recién hablaba con Dios y le decía, no sé cómo arrancar este video, no sé qué decir, no sé por dónde hacerlo, quiero ser 100% transparente, sincera, eh, y quiero hoy día también no hablar de ciertos temas, sino hablar un poco más sobre mí, de mi historia. Yo siento que el video que tengo en mi canal no está del todo contada esta historia, ¿no? Y hoy que Dios me haya traído hasta acá para grabar este video es como que es un golpe para mí, para mi carne, ¿no? Al ego de decir, no, es que no tenés que contar esto. Y Dios, o sea, no necesariamente nos obliga a hacerlo, pero cuando estamos en Dios sabemos que nuestra historia y nuestro proceso, nuestra transformación que Dios nos hizo en nuestra vida, sirve de testimonio y sirve para ayudar a un otro a que se pueda acercar y pueda empezar a entregarle todo a Dios y que pueda empezar a transformar su vida con Él. Y hoy por eso estoy acá, porque sé que no se trata de mí, sino que se trata de la persona que está viendo y escuchando este video. Eh, yo creo que no conté mi historia al 100%. De hecho, bueno, hubieron cosas que no conté porque en sí me da vergüenza, me da cosa lo que ya van a pensar, qué dirán las personas, porque en sí siempre cuando escuchan algo, siempre van a juzgar, van a hablarte y condenarte que por qué hiciste eso, de que no te mereces, que Dios te ame tal y como, o sea, tal lo que hiciste. Y, y siempre estaba el enemigo hablando ahí diciéndome, no, calla, no, no hables eso, no contés si nadie se va a enterar. ¿Quién se va a enterar si ya borraste todo? Y es como que Dios me decía, hacelo y mostrar cómo el enemigo también ataca y se mete o sea, en las cositas que uno cree que no se mete y lo hace. Y por eso hago este video. Yo, desde que terminé el secundario, había arrancado o sea, trabajar en relación de dependencia, en más trabajo, o sea, en trabajos más como, no formales, sino que donde podía estar presencial, ya que en los trabajos que estaba antes, en sí no eran trabajos, eran más emprendimiento, vender cosas, estaban negocios de familia, o sea, un negocio de ropa que tenía mi familia y demás. Y cuando empecé a trabajar en relación de dependencia, en negocios, o sea, en kioscos, en atención al público y demás. Y siempre algo dentro mío me decía, vos podés lograr muchas cosas. Y siempre me comí eso de ver cosas en redes sociales y decir, ay, es que esta persona tiene todo esto, mirá, yo lo puedo tener, que me voy a esforzar por tenerlo, que me voy a dedicar a esto, que puedo empezar a usar las redes sociales para esto y un montón de cosas. Yo cuando terminé la escuela,
había arrancado a trabajar, había arrancado también la facultad, estaba estudiando con lo de contador público en la Universidad de Rosario, en la UNR, y a su vez cuando a mitad de año, cuando ya tenía que pasar al otro trimestre, eh, yo había hablado en el trabajo para ver si podía faltar una vez en la semana para poder seguir la carrera. Me acuerdo que en ese momento me habían dicho que no podía, que era el trabajo o la facultad en sí. Tuve que dejar la facultad. Ah, dejé el trabajo, disculpen, pero después al poco tiempo dejé la facultad porque en sí no podía, o sea, pagarme lo que es el colectivo, los libros, que en sí no tenía mucha plata. Y mi mamá, yo vengo de una familia clase media, o sea, nunca le sobró ni nunca le faltó. Siempre nos supimos arreglar con lo que podíamos. Y de hecho tengo una hermanita más chica, la cual, bueno, mi mamá tenía que estar para ella también. Y yo ya había crecido, en sí no podía darme tanta plata a mí para la facultad, entonces decidí dejar eh, y empecé a emprender. En ese momento eh, vi que podía arrancar con la cuenta de la página azul. Ya muchos sabrán cuál página me refiero, donde uno expone su cuerpo, se, se vende básicamente para, o sea, hacer para placeres de otras personas. O sea, para si un hombre viene y te dice, quiero a tal cosa, uno iba y lo hacía. Así. Cuestión de que en ese momento yo había arrancado todo eso. Estuve creo que mucho tiempo haciéndolo. Tenía uno para, eh, o sea, para el extranjero y el otro pool, el otro para, digamos, Argentina, pero se pagaba la suscripción. Y me acuerdo que ahí mi mente estaba cegada. Mi mente estaba cegada de que está bien hacerlo, que hay que ganar la plata, hay que esforzarse, hay que hacer lo que sea para conseguir lo que queríamos, lo que queremos y demás. Y en ese momento cuando yo me abro esta página, me acuerdo que yo no le conté a nadie, solamente le había contado después a mi mamá y le dije lo que estaba por hacer y demás, solamente para decirle y contarle. Y me acuerdo que después parte de mi familia, eh, a los meses de haber arrancado todo esto, me decían que era una PUTA, que vendía mi cuerpo, que esto, que lo otro, que no lo podía hacer, y un montón de cosas. O sea, no me lo decían a mí, pero le decían a mi familia, a mis hermanos, a mi mamá, pero no a mí. Y todo obviamente después me contaban. Cuestión de que en ese momento yo estaba tan cegada y decía, ay no, que eso no es vender el cuerpo, que lo hacemos virtual y además yo estaba muy cegada y en ese momento me molestaba que me dijeran eso. Hoy día le doy gracias a Dios porque eso salió de mi vida. Al poco tiempo, bueno, lo dejé de hacer, en sí tenía la cuenta, pero ya la había, o sea, no entraba más, no hacía nada. Empecé a emprender en otros modelos de negocios, network marketing, marketing de afiliados también, después hice marketing digital, hice un montón de negocios digitales y estaba muy cegada por el tema del éxito, que era, para mí el éxito era dinero, tener más dinero. Hoy día llevo que el éxito es otra cosa para mí, eh, pero realmente en ese momento era como tener más dinero, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, que quiero viajar por el mundo, que quiero tener mucho dinero para hacer esto, y realmente siento que ese no era un propósito que Dios tenía en mi vida para conmigo. Y al tiempo que dejé, o sea, todos los emprendimientos digitales, pasé por un momento cuando, a todo esto, cuando yo tomo la decisión de dejar todo este mundo de los negocios digitales, de network marketing, que fue el último modelo de negocio que realicé,
fue en ese momento porque la persona que me estaba guiando había dejado también y yo me sentí como que no sabía qué iba a hacer, que sentía como que no había nadie más que me guiara bien como ella lo hacía. Entonces como que no, no me importaba el resultado de la otra persona que tenía, sino era el corazón que le ponía al negocio de ayudar y guiar a la persona. Porque por ahí mucho te esforzaban y te decían, tenés que hacer esto, y lo hiciste, y cómo venís con los números, y cómo vas con esta llamada, y cómo esto, y cómo lo otro, y nunca nadie te preguntaba cómo estás, eh, o sea, cómo estás vos, y para hablar de vos, lo cual esto hacía la persona con la cual yo había iniciado. Y me habían lastimado un montón en ese momento ciertas actitudes, entonces lo terminé abandonando, lo terminé dejando y demás. Yo en ese momento había ido a vivir a Mendoza y bueno, al tiempo, al año, cuando volví a Rosario, volví a mi casa y ahí empezó todo. Ahí siento que Dios hizo como te saco todo, te saco todo, quiero tratar con tu vida, quiero restaurarte, quiero transformarte, quiero hacerte una nueva criatura en Cristo. Y por ahí muchos no lo entendemos cuando estamos tan en la oscuridad, ¿no? De por qué me pasa y estamos como, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí, Dios? Si yo iba tan bien en el negocio, si facturaba tanto, si viajaba, si tenía estas relaciones que me empoderaban más y un montón de cosas. Y claro, es que Dios estaba haciendo una restauración en mi vida. Y en ese momento cuando yo vuelvo a Rosario, yo en sí tenía una relación con mamá, más o menos, o sea, no te digo que todo mal ni todo bien, pero es como que siempre teníamos choques, siempre nos peleábamos, siempre discutíamos, siempre nos gritábamos. En sí yo era la gritona. Y cuando volví a Rosario fue como volver y sentirme que fracasé, que no le pude dar todo lo que uno pretende darle a su familia cuando empieza a tener libertad financiera y demás, o, entre comillas, porque yo no la tenía en ese momento, pero sentía que generaba plata y podía ayudar y demás. Y cuando volví sentí que fracasé, que no había servido para nada, que no sirvo para nada, y empezaba un montón de voces que realmente no eran de Dios, de decirte, sos una fracasada, que al final abandonaste, que al final cómo vas a ayudar a tu familia, que al final cómo vas a hacer esto, que al final no sabes, no servís para nada, que volvés con el OnlyFans y hacer plata así nomás. Y, y algo dentro mío me decía, no quiero ya esto, no quiero forzar un negocio solamente por lo que te pueda llegar a rendir económicamente. Quiero realmente ayudar a una persona, pero preguntándole cómo estás, o sea, cómo estás vos internamente. Y fue ahí donde yo empecé a tratar primero con mi vida, porque para antes ayudar a una persona internamente, primero tenés que ser vos ayudada internamente. Primero tenés que experimentar vos a Dios, el Espíritu Santo, tener esa relación con Jesús. Porque ¿cómo vas a ayudar a una persona a tenerla si vos todavía no lo tenés? Y, y ahí fue cuando empezó a tratar Dios con mi vida. En ese momento cuando yo había vuelto a Rosario, ahí fue donde yo estaba en mis momentos más oscuros de mi vida, donde ya no quería existir más. Yo estuve 2 semanas no queriendo salir de la cama, 2 semanas donde me costaba levantarme, pegarme un baño, salir a la vereda. Hoy si lloro, lloro de alegría, de gozo y de agradecimiento a Dios del momento que me sacó, porque Él es tan fiel, Él es fiel. Él, aunque no lo veamos en esos momentos, siempre está, siempre, siempre, pero siempre. Yo me acuerdo que en esas 2 semanas que yo no me podía levantar de la cama, me acuerdo que le mando un mensaje a esta chica que habíamos arrancado el negocio.
le mando, hola Lu, ¿cómo estás? O sea, que me viene pasando esto. Yo en sí con ella teníamos una relación más o menos, de sí, o sea, se fue a vivir a otro país, como que no teníamos tanto contacto ya, antes era más por el negocio, pero le digo, me está pasando esto, me siento así, no puedo hacer nada, me siento que no quiero existir más y que esto, que lo otro, y le conté. Me acuerdo que ella me dijo, me dio un par de consejos, entre estos consejos me dijo, te recomiendo acercarte y que vayas a una psicóloga o algo para empezar a hablarlo y tratar todo eso porque no está bueno sentirse así. Y bueno, me dio un montón de consejos que se lo agradezco. En ese momento, bueno, a la semana siguiente me acerqué a la psicóloga, y le había contado todo lo que me pasaba y demás. Cuestión de que a la semana siguiente yo no podía salir de ese bucle de todas esas cosas que venían a mi mente. Me acuerdo que yo iba a la casa de una amiga en ese momento y a la vuelta de volverme de mi amiga para mi casa, se había cruzado un camión y vieron cuando viene un pensamiento a su cabeza y le dice, hace esto, y uno no sabe qué hacer. En ese momento fue como que me tiro abajo del camión, no pasa nada. Y fue como re en seco ese pensamiento, literal. Fue como decir, me voy a tirar abajo del camión, total que. Y después como que algo, Valen, ¿qué te pasa? Así me dije. Literalmente fue como, ¿qué pasa? Y obviamente, bueno, en ese momento no lo hice. Eh, Me tocó el turno con la psicóloga, le conté todo esto. Y en ese momento me acuerdo que había, habíamos hablado, vino mi doctora de cabecera, vino o sea, otra doctora más y una psiquiatra. En ese momento me tuvieron que ir a buscar hasta el lugar donde yo estaba haciendo la sesión. Una familia, en este caso fue mi tía a buscarme para volver hasta mi casa. Y a la semana siguiente que volví al turno, tuve turno con la psicóloga y psiquiatra, o sea, las dos juntas. Y ahí empecé un tratamiento psiquiátrico, que en ese momento es como, no lo quería admitir, me dolía mucho, como que me costaba decir, tengo que tomar pastillas para relajarme, para sentirme bien, para no tener estos pensamientos, que, y un montón. Pensaba, o sea, sobrepensaba muchas cosas. Al tiempo, me acuerdo que aproximadamente creo que habrá sido 2 semanas de tratamiento o no habrá pasado las 2 semanas, una semana de tratamiento. Yo a todo esto no conocía a Dios, yo, o sea, lo he escuchado, o sea, creía en Dios porque cultura de creencia tenemos todo de creer en algo. En ese momento yo creía en Dios, pero no lo conocía, no lo conocía. En ese momento yo me acuerdo que no conocía y estaba en pleno tratamiento y me agarraban ataques de nervios, de tirar todo, de estar a los gritos, de romper cosas. Y me acuerdo que en uno de esos momentos tiré un montón de cubiertos, como que quise atacar a mi hermanita. Hoy lo contamos y nos reímos de todo lo que ha sucedido en ese momento, pero me acuerdo que en ese momento me dolió mucho porque ataqué contra mi hermanita y no sentía que era yo, como que algo se había apoderado de mí y no sabía cómo reaccionaba. Tiré todo, me acuerdo que no sabía qué hacer, me empezó a temblar todo el cuerpo, me sentía que tenía mucho calor, que no me sentía muy bien. Me encerré en mi pieza, que es la pieza donde yo estoy ahora, y me acuerdo que yo ahora estoy al revés, pero acá al frente tengo una ventana. Y ahí al frente estaba la cama. Y allá estaban todas las otras cosas. Cuestión de que yo estaba sentada en la cama y yo había tirado un montón de cosas, tiré un frasco de vidrio
Y me acuerdo que en ese momento, la primera vez que en ese momento se me ocurrió cortarme. Y literal, chicos, que en ese momento lo estaba por hacer. En ese momento no me importaba absolutamente nada de otra persona, no me importaba de mi familia, no me importaba nada. Me acuerdo que yo estaba sentada, estaba así, y lo estaba por hacer. Y me acuerdo que de la ventana atrás para el frente se alumbra algo, o sea, entra como una luz muy brillosa, blanca, pero muy grande. No era la luz del sol. Y que me hizo quitarme la fuerza de la mano. Y que me dice, no lo hagas. Nada más, no lo hagas. Y que se me fueron, de un momento a otro se me fueron las fuerzas de la mano y se me soltó las cosas, el vidrio que yo tenía en las manos y me largué a llorar. Ahí fue cuando siento yo que llegó Dios a mi vida. Ahí fue donde llegó Dios a mi vida. Suelto todo y me largué a llorar como nunca. Sigo el tratamiento. Le había contado esta secuencia a la psicóloga y yo me mudé, me fui a alquilar con una de mis hermanas y me acuerdo que ahí empezó otras cosas. Empezaba más porque claramente no podía parar algo. No lo podía parar en ese momento. Era como que me dolía mucho, sentía como mucho dolor que no podía escuchar a Dios. Cuando yo estaba alquilando con mi hermana, llegó un momento de mi vida donde estaba, a mí me dolía mucho lo que me decían las personas. O sea, a mí me decía, no puedes hablar así, que solamente pensaba en vos y yo lloraba. O que me dijeran, sos una estúpida, yo lloraba. Ay, sos re boluda, yo lloraba. O sea, todas esas cosas a mí me lastimaban. Me hacían, no sé, sentir que realmente había en ese momento fracasado o no fracasado en sí, sino que no valía, que mi vida no servía para nada y que nadie me quería, que me podría, me podría ir tranquilamente. Eso es lo que sentía en ese momento. Me acuerdo que una noche yo estaba en mi pieza, estaba sola y estaba viendo, estaba en Instagram y me saltó una chica eh, que se llama Noelia Cosa, muchos la conocerán, que es Noe de Tanfulness, que es un ángel que Dios me envió en ese momento. Fue el canal que Dios utilizó para yo poder acercarme a Él. Ella justo hablaba de la depresión, la ansiedad eh, y un montón de cosas. Y justo eran cosas que a mí me estaban pasando. Y realmente ahí fue cuando vi un video de ella y al día siguiente era como que empecé a ver que ella leía la Biblia y demás, y empecé a leer la Biblia. Y empecé a leer la Biblia sin haber conocido yo de Dios, sin haberlo yo conocido, porque Él ya me conoce. Yo siento que Él llegó a mi vida en el momento que me hizo que el, el vidrio cayera de las manos y que Él me dijera, no lo hagas. Ahí ya llegó Dios a mi vida. Pero que yo lo conociera, no, todavía no pasó. Y me acuerdo cuando yo empiezo a leer la Biblia y a escuchar a Noé, yo quería leer más la Biblia, ¿no? O sea, era Dios que me decía, léeme. O sea, escucha mi palabra, lee mi palabra, que eso trae sanidad. En ese momento yo solamente leía la Biblia, escuchaba a personas que pudieron salir de toda esa situación en la cual yo me encontraba y llegó el segundo intento de
querer atentar contra mí, querer atentar, no, querer quitarme la vida porque ya estaba atentando, sino que esta vez fue diferente. En ese momento yo me acuerdo, como les decía, a mí me decían algo, me dolía mucho. Yo había tenido una discusión con mi mamá y una de mis hermanas me había mandado un mensaje y me hizo sentir muy mal, lo cual yo en ese momento hacía uñas y, y una de las, se me caen, ya sabrán, y una de las cosas que yo tenía para querer hacerme daño era el cortacutícula. Y justo era uno nuevo que me había comprado, tenía muchísimo filo. Yo lo había agarrado y dije, yo ya no quiero más. Yo me acuerdo que estaba sentada en la cama, estaba mirando contra la pared y hablaba en este momento, con, con el cielo, porque no sabía qué hacer. Y decía, yo lo voy a hacer, yo no quiero estar más acá, que me duele todo, que nadie piensa en mí, que y un montón de cosas que viene el enemigo a decirte para que uno se rinda. Y siempre está Dios, siempre Dios está ahí, siempre Dios está cuidándonos, abriéndonos los ojos y derivándonos nuevamente hacia su camino. Él es el camino, es la verdad y es la vida y nos deriva hacia Él. En ese momento yo estaba sola, completamente sola en mi casa. Me acuerdo que mi hermana siempre después de trabajar se iba a la casa de mi abuela y ese día, como de casualidad, entre comillas, había vuelto a mi casa. Yo estaba literalmente a punto de cortarme, estaba así y se escucha la puerta diciendo, Valen, y era mi hermana. Ahí fue la segunda vez que Dios me salvó la vida. Y me acuerdo que mi hermana entra, me vio llorando, me vio literalmente toda rendida y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le decía que no quiero existir más, que no me siento bien, un montón de cosas como me sentía en ese momento. Y mi hermana o sea, se puso a llorar, me dice, no me digas eso, que me hace sentir, me voy a llorar con vos y no te sientas así. Y me sacó de la pieza, fuimos a la cocina, me acuerdo que nos pusimos a tomar café y hablamos. Y esa fue la segunda vez que Dios me salvó la vida. Me acuerdo que después de ahí, Dios me hace acercarme a Él aún más. Es donde yo empiezo a poner como nombre a todo Dios, Dios. O sea, Dios me salvó. Y siempre lo oraba a Dios. Siempre que venían esos pensamientos, era como decir, Jesús, si vos no querés que lo haga, quítame este pensamiento. O si no querés que lo haga, o sea, sacarle el filo a las cosas. Y me acuerdo que yo siempre que atentaba contra mí era como agarrarlo y en ese momento que no me pudiera hacer daño y que sirviera las cosas como para hacerme daño. Pero en ese momento es como que dejan de funcionar. Y siempre yo estuve ahí, siempre. La tercera vez que yo quiero atentar contra mi vida fue en más o menos creo que noviembre o diciembre del año pasado. Eh, Me acuerdo que yo estaba en mi pieza. eh, no recuerdo bien, sí recuerdo bien. Yo estaba en mi pieza. Yo, como les dije de un principio de este video, yo con mi mamá no tenía una buena relación. Era como que estábamos ahí y a mí había cosas de mamá que me lastimaban, me hacían daño. Y en ese momento me acuerdo que yo le había mandado un mensaje que no me sentía bien y demás. Yo me acuerdo que antes de mandarle mensaje a mi mamá, vino una voz a mi cabeza que me decía, para nadie eso es suficiente. Nadie, o sea, a nadie le interesas. Compróbalo. Así. Y no era la voz de Dios. No era la voz de Dios, porque la voz de Dios no te trae todas esas cosas. Me acuerdo que vino
esa palabra a mi cabeza y yo le mandé un mensaje a mi mamá. Mi mamá me dijo, ¿qué te pasó? Dejó de responderme y en ese momento yo dije, tenés razón, tenés razón, no me interesa a nadie, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá? Me tiré en la cama, me puse a hablar con Dios en ese momento, yo estaba congregando, me puse a hablar con Dios y le decía, ¿por qué me tenés acá si yo no, si no le sirvo, no, no sirvo para nada, no le sirvo a nadie, si nadie me quiere, si a nadie le interesa, ¿por qué estoy acá? Lloraba yo. Y me acuerdo que Dios no me habló en ese momento. Dios no me dijo nada en ese momento. Y le mandé mensaje a mi mamá, lloré, o sea, peor, porque en ese momento, lo cuento acá porque realmente quiero contar todo, en ese momento había apagado los datos, no le llegaban más los mensajes, y dije, ya está, si no estoy para, o sea, no soy importante para la persona que supuestamente tengo que ser importante, entonces ya está, digo. En ese momento yo agarré un cuchillo no, tenía los perfiladores que se usan para la ceja, tenía uno nuevo que me había justo comprado para las cejas, em, y, y dije, lo voy a usar acá, ya está. Y me acuerdo que me empecé a dar, pero con toda, o sea, salía mucha sangre, se los puedo curar. Y antes de empezar, después del primer corte, o sea, sentía como más alivio y a la vez quería seguir haciéndolo para dejar de sentir el dolor dentro mío y ya está, y cerrar los ojos y ya descansar. Pero antes de seguir, yo le mandé mensaje a dos chicas de la iglesia y le dije, pueden estar orando por mí, nada más. Me siento mal, me estoy cortando, quiero que oren, nada más. Y en ese momento también le mandé mensaje a una amiga. Le dije, amiga, no me siento bien, no voy a ir porque justo había quedado con una amiga en ir a su casa. No voy a ir, no me siento bien, me estoy cortando, me estoy haciendo mal, soy una mierda eh, y toda cosa fea. Y mi amiga me dice, ¿dónde estás? Le dije que estaba en mi casa y dejé el celular por completo. Me empecé a cortar literalmente, o sea, en mi brazo bajaba la sangre y es como que no me afectó tanto esos cortes. Hoy ya tengo una cicatriz en la muñeca, eh, no la voy a mostrar por acá, pero tengo una cicatriz y es como que cada vez que miro digo, si esto hubiese sido peor, yo no estaría acá. En ese momento cuando llega mi amiga, vamos a su casa, voy con ella, me cura ella y demás, pero es como que, ¿por qué cuento todo esto? ¿Por qué te expones tanto? Yo siento que con los papeles estos, desde hoy, estoy con literalmente. Aparte que estoy llorando, estoy congestionada yo misma. O sea, no es solamente de la lloradera que estoy dando. No. O sea, estoy congestionada, yo estoy media engripada. Así que es por eso también. Pero eso no iba a dejar de que grabe este video. Así que nada, bueno, ¿por qué cuento todo esto? ¿Por qué lo hago público acá? ¿Por qué tardé tanto en contar todas estas cosas? Yo siento que hay personas que lo sabían, hay personas que no lo sabían. Y realmente yo siento que acá llega la parte más importante, ¿no? Dios te rescata. Dios no le importa lo que hiciste, si pecaste, de hecho ya te perdonó. Si te sentís que pecas todos los días, que lo vamos a seguir haciendo, pero ya te perdonó. Si hoy día estás viendo este video,
Si hoy día te levantaste de la cama, si pudiste abrir los ojos, puedes hablar, puedes escuchar, es porque Dios tiene una nueva oportunidad para vos, una nueva posibilidad de acercarte a Él. Y eso es lo que quiere, que te acerques. La gente siempre te va a juzgar por lo que hiciste, por lo que haces ahora, por lo que vas a hacer y demás. Pero a Dios no hace eso. Por eso siempre cuando una persona viene a criticarte, yo siempre digo, ¿de qué lado viene? Porque Dios no critica, Dios no juzga, Dios no te señala de ver que está bien, y que, o sea, Dios sí te da, si uno empieza su relación con Él y están en comunión y charla con Él y le dice, dame más sabiduría y demás, te va a decir qué lugar y qué no. Pero si una persona empieza a juzgar y a decirte que sí, que no, desde un lugar que no conoce, pues ya sabes, uno ya sabe, porque uno no, o sea, la otra persona nunca va a conocer la historia si realmente no, o sea, no se acerca, ¿no? Yo siento que parte de todas estas cosas no, o sea, no todos las sabían y de hecho hay más cosas para contar, que por eso el video no iba a ser cortito, de hecho ya voy 37 minutos, pero realmente es como que decirte eso, Dios te ama, Dios te quiere así como estás. Dios toma a las personas rotas, destruidas en un pozo, en la oscuridad, todas aplastadas, dobladas, para restaurarla a Él, porque Él te quiere restaurar, porque sabe cómo estás, sabe lo que estás sintiendo, sabe lo que estás pasando, sabe lo que pasaste, lo que vas a sentir, lo que sentiste ayer, lo que sentís hoy, todo sabe. Pero solo quiere que vos te acerques para empezar esa restauración completa. Porque no es lo mismo creer en Dios que conocerlo, que experimentarlo, que tener una relación con Él. No es lo mismo. Todos creemos en algo, pero no todo lo conocemos, no todo dejamos que Él obre en nuestra vida. Yo por ahí muchas veces, hasta el día de hoy, hasta hace 2 semanas, yo volví a un evento muy transformador en mi vida era justo tan solo con Dios, que no es. Y en ese espacio de tan solo con Dios, se me reveló un montón de cosas que venía haciendo mal y que Dios me dijo, déjala de hacer. Si vos estás en mi camino, tenés que dejar de hacer eso. Estás rompiendo uno de mis 10 mandamientos porque por eso no estoy entrando a tu vida al 100%. Deja de hacerlo. Y es como que, ¿y cómo hago para tener esto que quiero? Y una de las palabras que me da mucha más fe también y me hace aún más acercarme a Dios, es que todo aquel que cree en Él, que confía plenamente en sus planes, va a dejar que las cosas salgan como tengan que salir. Si Dios siempre está ahí, siempre va a proveer y siempre nos va a dar lo que merezcamos, no lo que queremos, sino lo que merecemos. Y hace 2 semanas dejé de hacer algo que, uf, estaba adueñándome de cosas que no me pertenecían. Obviamente me duele contarlo, porque seguía voy a recibir un montón de cosas acá, pero me estaba adueñando de cosas que no estaban buenas adueñarse para obtener más. Y me di cuenta que eso no es de Dios, que ese es uno de los mandamientos que Dios no quiere que hagamos. Y que por eso tampoco lo estaba experimentando. Que sí había dejado el, el querer estar con personas sexualmente por estar. De hecho, me lo ha quitado hace mucho tiempo. Me ha quitado un montón de cosas, pero estas cosas es como que
Dios sabía que yo la tenía que soltar y yo sabía que era mi decisión para poder acercarme a Él. Y el que lo dejé hacer, ustedes no saben cómo mi relación con Dios empezó realmente a profundizar más y de hecho hoy volvía a casa y digo, ¿y si lo empiezo a hacer qué? Lo hago un tiempito y listo, ya está. Me compro esto, me compro lo otro y ya lo termino de hacer y sigo en el camino de Dios. Y es como que el enemigo se mete. Cuando uno le da pie, el enemigo siempre se va a meter aún más. Y uno no quiere eso. Dios no quiere que nosotros nos sintamos avergonzados, con miedo, con incertidumbre. Es un video bastante largo. Em, pero el fin de todo este video es contarle realmente quién soy, por lo que he pasado y por lo que me, me transformó. Porque hoy siento que ya no soy esa persona que se valía por un me gusta en las redes sociales, ya no se valía por si tiene el último celular, ya no se valía por la última ropa que lleva puesta, ya no se valía por si está con una persona sexualmente o no está, ya no se valía por si encaja o no encaja, si gana tanto o no gana tanto. Ya no me valido como esa persona, esa mujer que, que ofrece su cuerpo para el placer de otra persona por el simple hecho de tener más plata y pensar que eso no va a dar libertad, cuando lo que está haciendo es darle más pie al enemigo a que entre en tu vida, a que te destroce, porque realmente ahí terminas en un pozo oscuro. Y fue de ese pozo donde Jesús me agarró así, me sacó, me dijo, vos tenés un montón en tu vida, vos tenés muchas cosas, pero no la vas a ver hasta que no me conozcas a mí, hasta que uno te acerque, hasta que uno tenga relaciones conmigo, hasta que no confíes en mí, me entregues todo. Hasta ese momento no lo vas a ver. Y que muchas veces queremos correr detrás de los resultados, tener el control de todo, de las cosas. Y es que no se trata de tener el control, se trata de entregarle ese control a Dios. Y realmente ahí se muestra verdaderamente nuestra fe con Dios. Porque si nosotros tenemos el control es fácil decir, confío en Dios y Dios me provee y eh, Dios me pone acá por algo. No, entrégale ese control a Dios, que Él te use, que Él te direccione, te guíe, que sea Él. Pero ¿cómo le vas a entregar el control a una persona que no conoces? A una persona que no te relacionas. ¿Cómo vas a escuchar a una persona que nunca la escuchaste, que nunca le hablaste? ¿Cómo vas a saber que es Dios o no es de Dios? Eso muchas veces me lo replanteé. Y decirte eso, yo creo que no conté absolutamente todo lo que quería contar en este video, de en sí en muchas cuestiones, pero eso me lleva también a decir, bueno, me comprometo, justo voy a hablar en las redes sociales y del compromiso, la acción y demás, que muchas veces nos comprometemos a hacer cosas, pero no accionamos. Nos comprometemos a ayudar y direccionar personas hacia Jesús, hacia Dios, pero no accionamos, no estamos agarrando la cámara, grabando un video y mostrando y contando nuestra historia, pero siendo 100% sinceros. No lo estamos haciendo, entonces, ¿para qué nos comprometemos? Y hoy Dios, o sea, Dios me confrontó mucho para hacer este video. Dios me dijo, no se trata de vos, se trata de las personas que vos podés ayudar a través de ese video, de la vida que van a llegar rendida a mis pies si vos contás dónde estabas,
qué estabas vendiendo, qué te estaba gobernando, qué mandamiento estabas rompiendo. Porque sí, no, no llegamos a Dios con los pies paraditos y decir, ay, sí, quiero un Dios. No, llegamos a Dios todos rendidos, todos en las últimas. Y eso se trata, ¿no? De llegar igual a Él. Y no es que Dios no hace pasar todas esas cosas para llegar a Él, porque nos quiere lastimar, no. Sino que muchas veces nosotros las pasamos por cabeza dura también. Sino que muchas veces las pasamos para experimentar, pero también justamente en la Biblia se dice, o sea, se habla del libre albedrío, de las cosas que están bien, las cosas que están mal. Obviamente las cosas que están mal te van a llevar, ya sabes a dónde, y las cosas que están bien te van a llevar también, sabes a dónde. Entonces se trata de eso, ¿no? Saber tener ese libre albedrío, pero hacia el bien, hacia el camino con Dios. Y, y nada, este video quiero, para ir ya finalizando, quiero, no sé si dije 2 veces quiero, pero bueno, no voy a cortar el video, quiero que salga así, quiero con una partecita, pero no quiero cortarlo porque es algo eh, que siento que fue como muy, o sea, fluí mucho y hablé como quise hablar en el sentido de decir, fui sincera, fui transparente, no me puse ni una máscara, no hablé algo que mentira, o sea, no. Yo siento que fui sincera en todo y siento que también Dios fue como que me agarró y me dijo, lo tenés que hacer igual, no me importa si te gusta, no me importa si, si querés o no querés, o sea, hacelo. Y de eso se trata, ¿no? Y un salmo, quiero compartirles un salmo que es Salmo 18, 6, que dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Clama a Dios, Él te escucha, Él está. Aunque creas o pienses que no, Él está. Él te creó. Y nuestro propósito, nuestra meta es volver a Él una y otra vez, rendirnos a Él, rendirnos siempre a Él. Él oye tu voz siempre, Él oye ese llanto, Él ve esas lágrimas, Él te escucha, pero los tiempos de Dios no son los tuyos, no son los míos, no son los nuestros. Los tiempos de Dios son aún mejores, siempre. Tal vez hoy no encuentres o no sepas el porqué de las cosas, de los problemas, situaciones, pero enfoca tu mirada en Dios, enfoca tu vista, tus oídos, todo en Dios, Él, solo en Él, nada más. Que nada externo intente quitarte del camino. Y si intenta algo externo quitarte el camino, en el nombre de Jesús, retenerlo. O sea, quítalo en el nombre de Jesús. Reprende todas esas cosas que sabes que no vienen de Dios. Pero si vos no orás, si vos no, no, no lo llevas a Dios, todas esas cosas, no le entregás, vas a seguir en la misma. Yo hace un año atrás, más de 2 años atrás, estaba como no sé qué hacer de mi vida. Y hoy sé que todo sirve para la gloria de Dios.
para llevar a las personas a Dios. Y siempre toda la gloria y la honra va a ser para Él. Siempre, siempre. Justo hoy escuchaba un audio de una de las chicas con las cuales estoy en mentoría y compartió Corintios, segunda de Corintios, eh, capítulo 3, versículo 18, y dice, por tanto, en Reina Valera, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados. Dios no te está castigando. Dios no te está diciendo, o sea, te mereces que te pasen cosas malas, te voy a dar cosas malas. No, Dios te está transformando. Dios está sacando todas esas cosas para ponerte cosas de Él, pero no lo vas a ver hasta que no te rindas a Él. Rendite a Él. Hay una canción que dice, mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia me restauró. La gracia de Él es quien nos restaura. Solo su gracia nos transforma. Solo Él, nadie más. Si hoy este video sentís que parte de todo lo que me di o sea, que conté, que di a exponer, te resonó, te llevas algo, sentís que estás en algún área como estancada o no estancada, sino que estás en cierta etapa de las que he vivido, te animo a que leas, si no tenés una Biblia así física, del celu, que escuches personas que te deriven a Él, pero siempre escúchala y orale al Señor para que puedas quedarte con todo lo bueno, porque sí, hay personas que hablan de Dios, pero no todos te quieren derivar a Él. Y siempre pedirle el discernimiento al Señor para que te ayude en eso y la sabiduría. Y siempre orarle a Él. Y Él es, algo que entendí es que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no debemos, o sea, sí debemos aprender de personas que transitaron, que pudieron solucionarlo siempre con base de Dios, pero que el mejor maestro es Él. Que si uno le pide que le enseñe, Dios nos enseña. Pero Dios no te va a enseñar dándote lo fácil, así nomás. Dios te va a enseñar con los procesos. Ahí es donde nos transformamos, donde está toda la transformación espiritual, el crecimiento espiritual. Pero rendite a Él. Tu vida puede ser de gran ayuda para otras personas, porque hay muchas personas que pasan por cosas que vos pasaste. Yo, em, cosas que no conté en este video, no sé qué, no me acuerdo bien la edad, pero yo fui abusada por una familia que hasta el día de hoy es como mirar y decir, Dios, gracias. Me acuerdo que a mí me entraba odio, asco, rencor. Me acuerdo que me había dado un ataque de querer clavarle ya saben qué, en todo lado, para que no verlo más y para decirle, por esto vas a pagar todo lo que me hiciste. Y es como que nosotros no tenemos que tomar esa responsabilidad de hacer pagar a las personas. Dios es el juez de jueces, Señor de señores,
Rey de Reyes. Y Él pone todo en su lugar. Así que Él te va a sanar, Él te va a restaurar, Él te va a dar luz, Él te va a dar gozo, Él te va a dar plenitud. Solo necesitas de su presencia, solo de eso. Te invito a que realmente puedas rendirte a Él, puedas entregarle todo, el control. Es como empezar una relación como amigo, como papá, y que Él es nuestro padre. Decirle, che, hola pa, ¿cómo hablas con tu papá? Hola pa, ¿cómo estás? Yo bien, hoy mi día fue así, hoy me siento así. ¿Me ayudas a poder sanar eso? A transitarlo. ¿Querés estar conmigo? ¿Podés estar conmigo? Te invito, te abro la puerta para que entres, para que me ayudes. Solo quiere eso, porque Él es tan caballero con nosotras que quiere que le abramos la puerta y que lo invitemos a pasar, porque no va a pasar si nosotros no lo permitimos. Permitile, porque Él restaura. Siento que eso fue todo por hoy. Ese fue todo el video que sentí que debía hacerlo, que Dios me mandó, me derivó a contar todo esto. Así que nada, si te gustó, no te olvides de darle like, me ayudarías mucho a llegar a todas esas personas que le esté pasando lo mismo, que necesiten escuchar este mensaje, que necesiten saber cómo Dios restaura, cómo Dios acomoda, cómo Dios ayuda, cómo Dios sana. Si le das like, si comentas algo que te lleva de todo el video, y si quieres suscribirte a mi canal que vas a ver más contenido como este. Y nada, que tengan un gran día y que Dios los re, pero re bendiga a todos. Gracias.